la producción de banano que siempre está. Si vemos en los mercados hay cantidad de bananos, también la pesca, que es otra fuente de ingreso de alimentos y también ingresos económicos. La cantidad de cultivos en diferentes partes del mundo, de verduras, hortalizas en general, frutas. Entonces se dice, bueno, si hay tanto, ¿por qué hay ciertos grupos que no tienen acceso a esto? Y vemos también cantidad de pollos que están listos para ir al matadero, o también para la producción de huevos y posteriormente su carne. Entonces, respecto a esto, existen dos corrientes. Los optimistas que piensan que la Tierra es capaz de producir alimentos suficientes para todos y que pese a la ascendente tasa de crecimiento poblacional, los avances tecnológicos pueden contribuir a maximizar las cosechas y a producir más de lo que se está obteniendo. Y los pesimistas que dicen que piensan que la Tierra no es capaz de producir alimentos para todos, porque la tasa de crecimiento poblacional supera la de la capacidad de la producción sostenible de nuestro planeta. Entonces, se da estas dos corrientes. Y por supuesto, si vemos acá en nuestro país, se miran áreas en donde hay una riqueza de cultivos, pero otras áreas, si vemos en otros lugares, hay áreas en donde hay una deficiencia total de cultivos. El mismo clima no ayuda para el desarrollo de diferentes alimentos o cultivos de alimentos. Entonces, ¿podrá la tierra alimentar a la creciente población en años venideros? Hay quienes dicen que para el 2050 difícilmente la producción de alimentos en general, tanto cultivos como carne en general, ya sea de res o peces, aves, ¿será suficiente? Está cambiando la dieta de ciertos países a nivel mundial y eso también está impactando, haciendo un impacto negativo. Entonces, todo esto es importante para entender qué es lo que puede pasar y qué es lo que nos puede deparar el futuro más adelante. Y sabemos que en nuestro país pues se está dando una situación bastante precaria para ciertos grupos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en la tarde? Hoy en la tarde ustedes son 7 grupos. Cada uno de los grupos va a trabajar en este momento uno de los temas. El grupo 1, como ya están dispuestos en grupo, el grupo 1 va a trabajar qué es seguridad e inseguridad alimentaria y cuáles son los factores que influyen en la demanda de alimento. Por supuesto, son presentaciones cortas. Les voy a dar un cierto tiempo para que hagan la investigación y armen su presentación. Y tratando de no pasarse al siguiente tema. El siguiente tema es qué es hambre y qué es hambruna. Cuáles son las causas y cuál es su impacto en el ciclo del hambre. El tercer tema es cuál es el impacto del hambre sobre la salud desde el punto de vista médico. Y aquí se incluye la desnutrición, diferencias entre marasmo y kwashiorkor. El cuarto tema, ¿qué es la malnutrición, desnutrición y obesidad? Y cómo esto afecta la salud del ser humano, porque malnutrición, desnutrición, obesidad pueden llevar a una situación anómala que repercuta negativamente en la salud de las personas. El quinto tema, ¿qué pasa en Guatemala? ¿Cuál es la tasa de desnutrición en la actualidad? ¿Cuáles son los departamentos más afectados por la desnutrición tanto crónica como aguda? El tema 6, ¿existen en Guatemala programas contra la desnutrición? ¿Cuáles son estos? Y el último tema, a nivel mundial, ¿creen que se puede hacer algo para mejorar las condiciones? Expliquen. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Es una presentación sobre el tema. ¿Perdón? Hay que hacer una presentación sobre el tema, ¿verdad? Exactamente.
Yo les voy a dar media hora. Ahorita son las 2:28. A las 3 de la tarde empezamos con la presentación del primer grupo. Son presentaciones cortas en donde van a buscar acerca del tema que les tocó. Acerca de esto hay muchísimo y probablemente se sientan estimulados a hablar más de la cuenta, pero traten de respetar el tema que les toca a cada quien. ¿Cada quien tomó nota del tema que le toca? Doctora, ¿solo puede regresar a Sí, la doctora. anterior, por favor? ¿A esta? Sí, gracias. Vale, entonces tomen en cuenta esto para el tema 1 no abarcar la siguiente, porque aquí es ¿qué es hambre? ¿Qué es hambruna? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuál es el impacto en el ciclo del hambre? ¿Ya? Y la siguiente ya es ¿cuál es el impacto del hambre sobre la salud desde el punto de vista médico? Y así ya vamos. Entonces, a partir de ahorita tienen hasta las 3 de la tarde para hacer su presentación. Presentaciones cortas. ¿Listos? Doctora, ¿Sí, disculpe, una listas? preguntita. ¿Perdón? Una preguntita. No le escuché. ¿Todos exponemos ¿Sí? o solo expone una persona? Como ustedes quieran, como Ok. ustedes elijan. Lo que me interesa es que todos trabajen, que busquen algo, que la presentación sea consensuada. Ya, tal vez alguien encontró que la seguridad alimentaria es tal cosa, pero alguien más encontró otro concepto diferente. Entonces hay que ver cuál es el concepto real. Doctora, disculpe, ¿puede poner la otra diapositiva? Sí. Porfa, gracias. Bueno, ¿listos? Sí, doctora. Bueno, entonces a trabajar. Doctora, Sí, disculpe, no nos vas a separar en grupos, como en diferentes salas, a cada grupo. no, yo pensaba que se agruparan ustedes de acuerdo a los grupos que ya tienen formados. No, sí, pero en esos grupos si no nos iba a pasar a otra sala para que nos comunicáramos entre todos nosotros, pues, con cada uno de los integrantes del grupo. Y no se pueden ustedes comunicar. Permítanme. Es que los tendríamos que desconectar de la sesión, entonces, porque estaríamos en otra llamada.
Miren, no los puedo pasar ahorita a salas porque nos atrasaríamos un poco más y no había pensado colocarlos en diferentes salas, sino que para la próxima vez que tengan que trabajar en grupos así, ya voy a tener organizados los grupos y no necesariamente van a trabajar en los mismos grupos que ya están establecidos. Doctora, disculpe, fíjese que creo que cada uno de nosotros podemos agregar una sala. Si nos vamos a participantes y dice agregar, o sea, está como agregar personas, agregar una sala y administrar el audio y video, ahí en agregar una sala creo que podemos, pero no he ¿Sí? intentado. Bueno, Sí, creo que sí. va, perfecto. Puedo intentar, por si acaso. Sí, claro. Ah, va, gracias. Bueno.
¿Cómo van? ¿Terminaron? ¿Están listos? Yo creo que sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno. Ustedes pueden empezar a presentar en el orden. Primero el grupo 1 hasta el 7 al final. Está bien, doctora, ahorita proyectamos. Va. No sé si se logra ver. Ahorita sí, y la escucho. Ok, bueno, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a presentar qué es la seguridad e inseguridad alimentaria y cuáles son los factores que influyen en la demanda de alimentos. Bueno, para empezar, la seguridad alimentaria, ¿qué es? Pues nosotros encontramos que según la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, se establece que la seguridad alimentaria es el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertenencia cultural, preferiblemente de origen nacional, y así como su adecuado aprovechamiento biológico para mantener una vida saludable y activa. Y también que pues entonces esta seguridad alimentaria debe cumplir con ciertos aspectos como lo son la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, el consumo de alimentos y la utilización biológica de los mismos. Ya todos esos que acabo de mencionar van a conformar la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿ya me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? sí se les escucha. Ok. Sí se les escucha. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar como que al otro lado de la moneda, ¿verdad? La otra cara de la moneda. Vamos a hablar sobre la inseguridad alimentaria. Como bien como asumimos, ¿verdad? La inseguridad alimentaria pues va a ser lo contrario a la seguridad alimentaria. Pero ¿en qué consiste esta? Pues la seguridad alimentaria se define como la incapacidad o la carencia de acceso que poseen las personas, ¿verdad? Para regular suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y también un desarrollo normal. ¿Por qué? Para que puedan llevar una vida activa, una vida saludable, ¿verdad? Y una dieta balanceada. Esto, la inseguridad alimentaria se puede ver debido a la falta que se tiene de disponibilidad a los recursos o a los alimentos, o bien también la falta de recursos económicos que se necesitan para poder obtenerlos. Ahora, existen 3 tipos de inseguridad alimentaria. Está la crónica, está la estacional y está la transitoria. La crónica, como ya hemos visto en otras clases, ¿verdad? Cuando hablamos de crónico, pues nos referimos a un proceso de largo plazo. Y esta, pues más o menos, se presenta de una manera muy persistente o constante. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria crónica, nos referimos a que las personas no poseen la capacidad para poder satisfacer ni siquiera las necesidades alimentarias mínimas durante un periodo muy largo de tiempo. Por lo general, esta falta de alimentos o esta falta de acceso a recursos se da porque no tienen los recursos como económicos o financieros necesarios o bien han estado durante un largo periodo de pobreza. Cuando hablamos de la inseguridad alimentaria estacional o moderada, por decirlo así, pues es un punto como intermedio entre los dos límites, ¿verdad? Entre la crónica y entre la transitoria. Esta se parece un poco a la crónica debido a que puede predecir y se puede seguir una serie de eventos que ya se conocen, pero
La diferencia es de que la moderada o la estacional tiene una duración como limitada, no es por tanto tiempo ni por un corto tiempo, sino que es como, tiene límites. Y generalmente se da o ocurre cuando existe un patrón en la falta de disponibilidad de los recursos y acceso a los alimentos. Y se puede desarrollar debido a diferentes causas, por ejemplo, el cambio climático que va a afectar a los cultivos, los patrones de las cosechas, por ejemplo, además también de la demanda laboral, ¿verdad? Y los recursos económicos, o bien algún tipo de enfermedad que presente la persona. Y por último tenemos la transitoria. La transitoria, como ya se los mencioné, pues es a corto plazo y es de manera temporal. Generalmente se debe a una caída repentina, le vamos a decir así, en la capacidad de producir o de acceder a una cantidad de alimentos que sean necesarias o que satisfagan las necesidades de la persona para poder tener un buen estado nutricional y un buen estado de salud. Y generalmente se da por cambios en la disponibilidad de los recursos, en los accesos a los alimentos y por variaciones tanto en la producción de las cosechas como de los precios de los alimentos. Estos tres tipos de inseguridad alimentaria permiten que se puedan clasificar a las personas que se encuentran en los diferentes estados, ¿verdad? En estado de moderado, transitorio, grave, para poder promover o para poder llevar a cabo o desarrollar medidas más adecuadas para que se dé la erradicación de la inseguridad alimentaria. Y bueno, los factores que influyen en la demanda de alimentos son 4 componentes básicos y también los podemos llamar como pilares para que si se cumplen hay seguridad alimentaria y nutricional. Es uno, la disponibilidad de alimentos, que se refiere a la cantidad, variedad de alimentos con que cuenta un país, una región, una comunidad. Esto dependerá de la producción, importación, exportación, también el transporte y medios de conservación de los alimentos. En otras palabras, que se produzcan los suficientes alimentos. Sus factores que influyen a esto es los medios de producción, manejo de cultivos, tipos de cosecha, entre otros. Y es importante recalcar que la disponibilidad de alimentos no es garantía del acceso a los mismos, por lo cual está el otro, que es acceso a los alimentos, que es la capacidad que tiene la población para adquirir los alimentos vía producción, compra, transferencias o por donaciones. Que los alimentos lleguen al mercado a tiempo, a un precio que la población pueda adquirirlos. Los factores que influyen en esto es el empleo, el ingreso socioeconómico de las familias, precios de los alimentos y la producción hogareña. El otro es el consumo de alimentos, que es el conjunto de conocimientos, costumbres, prácticas que le da al individuo, la familia, para la capacidad para seleccionar, almacenar y preparar y consumir los alimentos de una manera adecuada para proteger y cuidar su salud. Son las decisiones que se toman en cuanto a producir, comprar y preparar y almacenar los alimentos. También se le llama aceptabilidad de consumo, que la población selecciona y elija lo que desea comer con alto valor nutritivo. Y los factores que influyen es el conocimiento de nutrición, cultura y hábitos alimentarios, capacidad de compra también, influencia social, entre otras. Y por último, la utilización biológica se refiere a la condición de salud que se encuentra el humano, de hombre, mujer, niño, niña, y que le permita al organismo aprovechar o no los alimentos y todas sus sustancias nutritivas. Y esos son los factores. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien, vamos con el siguiente grupo. ¿Está listo el grupo 2? Ahorita lo vamos a proyectar. Ah, va, perfecto.
O todavía no la pueden ver, no sé. Ya la pasé. Ya Ahorita. casi, pero ahí está, perfecto. Y bueno, el hambre la podemos definir como una motivación para ingerir alimentos. Estos aportan los nutrientes necesarios para que nuestro organismo funcione de una manera adecuada. Existen dos tipos de hambre, los cuales son la fisiológica y la emocional. La diferencia entre estas es de que el hambre fisiológica es progresiva, es hambre en cualquier alimento, se pasa al comer y es un sentimiento de satisfacción, mientras que el hambre emocional es un hambre repentina, es los famosos antojos que les decimos en un alimento en concreto. No se pasa al ingerir este alimento y luego tenemos un sentimiento de culpa después al terminar de comer. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Comida y Agricultura, hambruna es la grave escasez de alimentos en un área geográfica grande, aunque menor que un país, y que afecta a un gran número de personas en un periodo de tiempo determinado. Esta es la definición de hambruna. Ok, las causas. Son muchos los factores que contribuyen al hambre, debido a que las razones pueden ser complejas y variadas y a veces se pueden interrelacionar, pero las causas más frecuentes son la pobreza. Esta es la mayor causa del hambre en todo el mundo, ya que la mayoría de las personas que sufren es una población que tiene bajo nivel, que tiene un nivel de ingreso bajo, es decir, menor de $1 al día. Después está la inestabilidad laboral. Esta es causada, como ya mencionamos antes, debido a la pobreza, ya que la gente que están en este nivel no tengan trabajos y si tienen, una vez que la gente sea despedida, sea incapaz de encontrar otro trabajo. Después está la infraestructura deficiente. Esto ya causar hambruna, ya que la transportación de alimentos a regiones del país llegan a ser difíciles y después están los cambios climáticos. Esta es una causa ya que afecta la producción de alimentos y también el abasto de agua de manera muy significativa en países de desarrollo más pobres. También están los mercados inestables, ya que causa que las personas que tengan ingresos menores de $1 tengan bajas condiciones estables y sean incapaces de alimentarse a sí mismas como su familia y también teniendo dificultades adicionales cuando los precios de los alimentos aumenten. Y por último está la discriminación. Esto se considera también como causa, ya que en cada país, sin importar la riqueza, existe la discriminación social en donde los grupos en desventaja tienden a ser dejados atrás. Muchas gracias. El ciclo del hambre. Este comienza con la elevación de la insulina, lo que genera una glicemia baja y esto pues lleva a que nos dé hambre. Los efectos del hambre, pues una respuesta natural de las personas es la búsqueda de alimento, pero si esto no se da de forma adecuada, pues genera debilidad, malestar general, dificultades para concentrarse y rendir en el trabajo o en el estudio. Siguiente. ¿Tienen otra diapositiva? ¿Sí?
Bueno, y para finalizar, agregamos consecuencias. Entonces, algunas consecuencias de la hambruna. Está la muerte por inanición, que es cuando el cuerpo llega a la falta tan prolongada de alimentos que llega a una pérdida de peso total muy extrema y se va a disminuir la tasa metabólica y va a haber debilidad extrema. Esta es la forma más extrema de malnutrición que existe y también va a causar desnutrición y malnutrición. Muy bien. Muy bien. Fueron directamente al tema que les tocó y con información adecuada. El tercer grupo. Nosotros vamos a presentar sobre el impacto del hambre sobre la salud. Primero, miremos cómo impacta la salud sobre el hambre. Vamos a ver de que pues, se va a ver afectado el desarrollo físico e intelectual, así también como el estado de salud de vida de los niños y niñas, ya que cuando sean más grandes pues van a ser más frágiles y van a tener que sacar a su familia perpetuando el círculo vicioso entre la pobreza y el hambre, como se ha visto en muchos territorios de Guatemala, que es lo que me lleva a la siguiente diapositiva. Que antes de todo aquí queríamos brindar algunos datos de Guatemala. Y dice que en Guatemala el 49.8% de los niños sufren de desnutrición crónica. Todos estos datos los sacamos de la página oficial de UNICEF. También dice que el 40% de los niños menores de 5 años pues padecen de anemia. Pues esto consecuencia de la malnutrición, ¿verdad? Y un 3.4 de mortalidad infantil pues se da a causa de la desnutrición crónica y solo el 50% de los niños menores de 6 años recibe una lactancia materna exclusiva. Bueno, ahora definiendo un poco desnutrición, marasmo y kwashiorkor. Primero definamos desnutrición. Esta la vamos a definir como un estado patológico de distintos grados de seriedad y de distintas manifestaciones clínicas causadas por la asimilación deficiente de los alimentos por el organismo. Para definir marasmo lo vamos a definir como la causa de pérdida de peso y depresión de la grasa y de la masa muscular. Aquí quiero aclarar qué es depresión, por si no todos saben lo que significa, y es el volumen o contracción del volumen líquido extracelular, pues si se produce como el resultado de la pérdida del contenido corporal de sodio en el cuerpo. Y kwashiorkor lo vamos a definir como una dieta pobre en proteínas, que en calorías es más probable que cause kwashiorkor que el marasmo, como antes mencionaba. Y este es menos frecuente que el marasmo y se va a limitar más que todo a las regiones como en África rural, el Caribe y en las islas del Pacífico. Para entender un poco mejor el marasmo y el kwashiorkor, vamos a ver las diferencias entre cada uno también. Y las imágenes que tienen a la par, la que está arriba, esa es la representación de marasmo, y la que está abajo es la representación del kwashiorkor. Ahí pueden ver las diferencias que son pues muy obvias a simple vista. Y aquí están las principales diferencias entre ambas, y vamos a ver que la característica de insuficiencia de crecimiento va a estar presente en ambas. El edema, pues en marasmo siempre va a estar ausente, pero en kwashiorkor puede que sí se presente algunas veces. También vamos a ver que los cambios en el cabello en kwashiorkor es más común que en el marasmo. Al igual que los cambios mentales es mucho más común en kwashiorkor que en marasmo. En
La dermatosis en el marasmo vamos a ver que no ocurre, en cambio en kwashiorkor esta es más frecuente. El apetito, vamos a ver que en kwashiorkor va a ser pobre, que no van a tener apetito, no van a tener hambre. En cambio en marasmo pues sí van a tener hambre y van a tener un apetito bueno, normal. En anemia, en kwashiorkor se presenta, y cuando se presenta en una forma grave. En cambio en marasmo se puede presentar, pero es una forma menos grave en la que se presenta la anemia. La grasa subcutánea que van a presentar los pacientes que van a tener la kwashiorkor va a ser reducida, pero sí van a tener pues grasa subcutánea. Y en cambio en marasmo pues va a estar ausente esta grasa. También otra característica que podemos identificar va a ser en el rostro, ya que en kwashiorkor vamos a ver que puede ser edematoso el rostro, y en marasmo va a estar macilento. Y por último, vamos a ver, bueno, quiero definir antes macilento por si no todos saben qué es, y es de que está flaco o demacrado y tiene la piel pálida. Y vamos a ver también la grasa del hígado, que en kwashiorkor va a estar presente y en marasmo va a estar ausente. Estas son las principales características que vamos a poder diferenciar entre ambos. Eso es todo, gracias. Muy bien, también muy bien explicada la diferencia entre estos dos aspectos. Muy bien, excelente. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 4 y les vamos a exponer sobre malnutrición y sus principales impactos sobre la salud. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar es importante esclarecer una serie de conceptos. El primero de ellos es malnutrición, que es el tema principal. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define la malnutrición como las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Entonces, aquí vemos un punto importante porque generalmente cuando uno escucha la palabra malnutrición, a veces puede pensar que se trata únicamente de las deficiencias y de las carencias de los nutrientes. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, pues también va a abarcar otros aspectos en los que se contemple el exceso de los nutrientes. En este sentido, vamos a tener tres grandes grupos dentro de los que vamos a clasificar la malnutrición. El primero de ellos es la desnutrición. Luego tenemos la malnutrición relacionada a micronutrientes, que va a tener muchos efectos a nivel metabólico por la falta de diversos componentes esenciales para los procesos que lleva a cabo el organismo. Y también tenemos la obesidad. La desnutrición y la obesidad los vamos a discutir más a detalle más adelante. Es importante decir que todas las personas, sin importar su sexo, su edad, se encuentran expuestas a estos fenómenos, y pues la Organización Mundial de la Salud define que combatir estas alteraciones es uno de los problemas sanitarios de mayor importancia a nivel mundial. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a definir más a detalle la desnutrición. La desnutrición puede ser definida como pérdidas de reservas o debilitación de un organismo por recibir poca o mala alimentación. Y pues de acuerdo con esta definición vamos a poder dividir la desnutrición en 4 clases principales. La primera de ellas es la emaciación, que indica que es un peso insuficiente con respecto a la talla que presenta un paciente. También tenemos la desnutrición por retraso del crecimiento, en la cual tenemos una talla que no es suficiente para la edad. También tenemos la insuficiencia ponderal. En esta se contempla un peso insuficiente para la edad. Y por último tenemos pues las carencias de vitaminas y minerales.
Las causas principales de la desnutrición, hay una diversidad de causas, tanto biológicas como sociológicas y relacionadas con una diversidad de puntos. Pero las principales son que la persona no come lo suficiente o como consecuencia de una enfermedad infecciosa, aunque también pueden haber muchos factores relacionados como son los niveles de pobreza, el acceso a educación, la capacidad socioeconómica. Todos estos factores afectan, valga la redundancia, en la desnutrición y su crecimiento alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Y por último, también es importante definir la obesidad, perdón. Esta se puede definir como una acumulación desmedida de grasas que puede llegar a ser dañino para la salud del individuo. Y pues prácticamente se contempla como un índice de masa corporal mayor a los 30 kilogramos por metro cuadrado, que ya se denomina la clasificación de obesidad. En esta alteración tenemos más ingesta de alimentos que el gasto de energía que tiene el cuerpo, por lo cual se empieza a almacenar la energía y pues lo podemos evidenciar en el examen físico. También pues hay más calorías de las que se queman por medio de diferentes actividades. Las causas más importantes de la obesidad incluyen el estrés, el exceso de alimentos y el estilo de vida que llevan las personas. Pues vivimos en una sociedad en la cual el capitalismo nos ha brindado diferentes oportunidades de elección, diferentes capacidades adquisitivas para poder consumir una diversidad de alimentos que muchas veces no incluyen los nutrientes que necesitamos y pues también algunos que son dañinos. Entonces todos estos factores inciden en la obesidad dentro de la población. Siguiente, por favor. ¿Cómo afecta la salud? ¿Cómo afecta a la salud? Si me llego a trabar, con mucho gusto me dicen y yo para recordarnos, la salud, según la OMS, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, en cuanto a la malnutrición, los efectos generalmente pues va a ser un desarrollo lento o tardío, tanto a nivel mental, es decir, cognitivo, intelectual, físico y emocional. También el sistema inmunitario pues no va a estar del todo formado. Entonces los pacientes más propensos a contraer infecciones pues van a ser los grupos como los niños o los adultos mayores. También el peligro y el mantenimiento de las funciones fisiológicas. Esto quiere decir de que la capacidad de que las personas puedan dar una respuesta ante estímulos externos va a ser lenta, entonces eso no nos va a beneficiar a largo plazo. Siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a la desnutrición, el retraso obviamente en el crecimiento, tanto en altura, peso, para la edad, va a ser en lactantes como en niños, y en adultos mayores, pues ¿qué va a traer consigo la desnutrición? Pues si no se trata a tiempo, la muerte, ¿verdad? Siendo muy exagerados, pero es la realidad. También enfermedades graves por falta de micronutrientes, como conocemos la anemia, y retrasos en el conocimiento, en el conocimiento cognitivo que pues, los pacientes van adquiriendo conforme el tiempo. En la obesidad, generalmente los pacientes van a ser más propensos a padecer enfermedades crónicas, como ya sabemos, hipertensión, diabetes mellitus, desarrollar enfermedades o problemas respiratorios como el asma o ataques al corazón. Pusimos aquí también la estabilidad emocional porque recordamos que la salud no solo es a nivel física, sino que también emocional. Esto quiere decir de que los pacientes pueden llegar a padecer depresión por su estado nutricional, el aspecto de cómo ellos se ven a sí mismos, y si el paciente está en cualquiera de los tres tipos de malnutrición, ya sea desnutrición, obesidad o malnutrición, esto puede llegar a ocasionar, si es mal manejado por las personas, trastornos alimenticios que pueden conducir a la muerte. Y algo que también que es propio de la obesidad, el desarrollo normal de las actividades también pueden verse afectadas, llevando al paciente a dejar de realizarlas, dolores articulares, óseos, incapacidad para amarrarse los zapatos, para vestirse.
y realizar ciertos movimientos. Por ejemplo, una persona normal puede caminar bien 1 kilómetro y sin sentirse pues fatigado. Sin embargo, una persona con obesidad o desnutrición o malnutrición puede kilómetros. Algo que también investigamos como grupo fue una reseña de la nutrición y el desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, que ellos explicaban, el director explicaba que ya no se puede clasificar a los países como de bajos ingresos y mala nutrición, eh, sino que el denominador común en los países es de que los sistemas alimentarios no pueden ofrecer a todas las personas una alimentación saludable, asequible, sostenible y inocua. Entonces, para cambiar este panorama se requiere el sistema alimentario, es decir, desde la cosecha, desde la producción hasta el consumo y los desechos del alimento, pues sea bueno, desde la inversión y la creación de políticas pertinentes para un buen desarrollo de cada sociedad. Entonces, muchas gracias por su atención. También muy bien explicada. Excelente. Al final les tengo algunas preguntitas a ver quién de los grupos puede contestar. Muy bien, continuamos con el siguiente grupo. Bueno, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a presentar sobre la desnutrición en Guatemala y cuáles son los departamentos más afectados. Para empezar, pues en el 2018 se estableció que la población de Guatemala era de 14.901.286 habitantes, de los cuales el 48.47% son hombres y 51.53% son mujeres. Si hablamos de la población por grupos de edad, podemos observar que el 33.37% son personas de 0 a 14 años, el 61% son personas de 15 a 64 años y tan solo el 5.62% son personas de 65 años o más. Ahora, si observamos la gráfica que colocamos en la presentación, podemos ver que en junio el costo mensual de la canasta básica alimentaria es de 2.999 quetzales, pero el salario mínimo está entre 2.800 a 3.100 quetzales. Por lo que podemos ver que si una persona que gana el salario mínimo trata de alimentar correctamente a su familia y a sí misma, esto representa casi la totalidad de su salario y entonces va a ser muy difícil para ellos tener acceso a otros servicios básicos como agua, electricidad, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Tomando en cuenta lo que acaba de decir Anika, la tasa de desnutrición es para el 8 de marzo de 2021. En Guatemala se presenta una tasa de desnutrición aguda en menores de 5 años de 24.7 casos por cada 10.000 personas. Esto es alarmante, ya que solo para marzo ya hay 5.710 casos de niños con desnutrición. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a qué departamentos son más afectados por la desnutrición crónica y aguda, con respecto a la crónica, los más afectados son el departamento de Guatemala, Alta de la Paz, Escuintla, San Marcos y Huehuetenango. Y respecto a la desnutrición aguda, son los departamentos de Escuintla, Retabuleu, Zacapa, Chiquimula y San Marcos. Eso sería más que todo. Gracias por su atención. Muy bien. ¿No investigaron qué puesto ocupamos respecto a la desnutrición a nivel mundial? ¿O de Latinoamérica? Nosotros tenemos la tasa de nutrición más alta de Latinoamérica. Y eso fue lo que yo sé. Estamos en el primer lugar. De Latinoamérica. Y a nivel mundial ocupamos el 6º puesto.
Qué triste nuestro caso, ¿verdad? Bueno, perfecto, muy bien también. Excelente. ¿Cómo está el siguiente grupo? Ahorita, doctora. ¿Ya ven la pantalla o todavía no? Todavía no. Ahorita voy a... Si quieres, Hoy sí presento yo. no sé si ya se puede ver. se ve. Hoy sí, ya la vemos. Buenas tardes, somos el grupo 6. Vamos a presentar, existen en Guatemala programas contra la desnutrición. Y sí, hay diferentes programas que ayudan a combatir este gran problema, la gran problemática, ya que mediante investigamos, la UNICEF destacaba que Guatemala el 48% de los niños en Guatemala sufren desnutrición crónica, lo cual es alarmante. Hay gran parte de la población que se encuentran que no poseen los alimentos necesarios para cubrir una completa nutrición, tanto personas mayores como niños. Y bueno, el país ha conformado diferentes programas, así como diferentes programas internacionales que regulan o tratan de reducir esta gran problemática. Tenemos que estos 6 programas que encontramos, tenemos que la primera es la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es CESAN. Esta, como principal objetivo, es reducir el indicador de desnutrición crónica nacional a través de la intensificación de acciones basadas en evidencia en diferentes departamentos de Guatemala, los cuales se encuentran con mayor prevalencia de este. De ahí tenemos un programa de la UNICEF, que este es el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional del Ministerio de Salud, que es el PROSAN. Este ayuda al Ministerio de Salud a ayudar a fortalecer la vigilancia y seguimiento del crecimiento físico de los niños en el interior del país, sobre todo en el área rural. De ahí tenemos el siguiente, que es la Acción contra el Hambre, que es una ONG. Esta prioriza o trata de prevenir la desnutrición de los grupos más vulnerables, como aquí son los niños menores de 12 años. También tienen a tratar la desnutrición grave severa que se encuentra en el país. Y también se basan en apoyar las actividades o capacidades locales de cada departamento o municipio de la región del país para combatir este gran problema. Este tiene diferentes aspectos donde tratan, por ejemplo, el tema del agua, saneamiento e higiene, la nutrición y la salud, las emergencias, también ven las incidencias de esta problemática que se encuentra en el país. De ahí tenemos el Programa Mundial de Alimentos, la PMA. Este es por parte del Sistema de las Naciones Unidas. Ayuda en total, internacionalmente, ayuda a alimentar más de 97 millones de personas en más de 80 países. La visión que se ha establecido en la PMA en Guatemala es que en el cual cada hombre y mujer y niño tenga acceso en todo momento a la alimentación necesaria para llevar una vida activa y saludable. Y por último, estas últimas dos, tenemos la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es la CODESAN. Esta ayuda a impulsar y coordinar las acciones que promueven la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en los ámbitos, no solo en el ámbito del alimento, sino que ámbitos económicos, étnicos, lingüísticos, culturales y sociales de cada departamento.
hay una, se puede decir, comisión en cada departamento de Guatemala para poder, de este programa, de la CODESAN, ayuda a coordinar actividades estratégicas para ayudar a la reducción de la nutrición crónica y aguda en nuestro país. Y por último tenemos la última comisión, que es la CONAPLAN, que es la Comisión Nacional de Promoción de la Lactancia Materna. Esta nos llamó mucho la atención porque es una organización que ayudan a cabo acciones de promoción y divulgación de la lactancia materna exclusiva y la alimentación suplementaria en el país. Como principal objetivo se puede encontrar que ellos tratan de llevar un alimento complementario dirigido a los niños de 6 a 36 meses, también alimento a las mujeres embarazadas y madres lactantes en las áreas de mayor peligro de nuestro país. Como bien vemos, cada programa o todos los programas tienen un objetivo en común, que es de reducir la nutrición en nuestro país, que es, como ya se ha hablado anteriormente en los diferentes grupos, es una gran problemática. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias también. Porque ya lo del hambre cero ya se quedó en el olvido con una serie de problemas que esto daba. Y solo nos queda el último grupo. ¿Miran ya la pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo 7, entonces a nosotros nos tocó la pregunta, ¿creen que se puede hacer algo para mejorar las condiciones? Esto a nivel mundial. Entonces, la respuesta es que sí. Nosotros vamos a presentar una serie de 4 opciones para mejorar estas condiciones, siendo la primera el conocimiento de las especies. Esto nos ayudará a obtener una información o un conocimiento un poquito más amplio de cada especie que se tendrá, obviamente hablando de árboles frutales y los vegetales. Y esto nos dará pues las condiciones necesarias en las que el cultivo se desarrollará de la mejor manera. Esto disminuirá los errores en la cosecha o las cosechas perdidas. Y eso también nos ayudará a conocer las necesidades prioritarias de la comunidad, país o sociedad en la que se esté desarrollando dicho proyecto. Esto nos ayudará incluso no solo para Guatemala en disminuir los índices de malnutrición y desnutrición, sino que también nos ayudará a nivel global para mejorar estos índices. Siguiente, por favor. Pues la segunda opción es el aumentar la responsabilidad individual y comunitaria. ¿Qué quiere decir con esto? Pues involucrar más que todo a cada uno, o sea, acá nosotros como personas, sino también como comunidad. De hecho, en Guatemala hay un proyecto de creación de huertos o espacios que incentiva a las personas a cultivar sus propios alimentos, procurando que estos sean de la localidad y de que sean de temporada, es decir, que cada producto, cada alimento que se cosecha viene por cada temporada del año, es decir, en el huerto se cosecha, por decir, aguacate y se recolecta en la etapa que es de aguacate, que es más o menos en octubre. O por decirles naranja, pues obviamente en la temporada de la naranja, que es más o menos en la época previo a las lluvias. También procurando siempre un manejo adecuado de los cultivos, es decir, con técnicas agropecuarias que sean adecuadas y que tengan conciencia con el medio ambiente y que evite el uso de agentes pesticidas mediante abono natural o pesticidas naturales, es decir, depredadores de los insectos que se mantienen en la zona, ¿verdad? Procurando siempre mantener el equilibrio del bioma. Y procurando así mantener hábitos alimenticios saludables. En las imágenes podemos observar que inclusive durante la pandemia ha habido un incremento de la cantidad de huertos, inclusive dentro de los hogares,
porque muchas veces estas personas perdieron su trabajo, ¿verdad? Entonces, una forma para suplementar su alimentación fue crear un huerto propio en su jardín para poder suplementar su alimentación. Y en la imagen izquierda podemos observar que en las escuelas de Japón les enseñan a los niños a crear esa responsabilidad de cultivar sus propios alimentos que se sirven después en las escuelas. Otra que nosotros hablamos fue de fomentar alimentación saludable, de tal manera que creando campañas educativas con el objetivo de fomentar dicha alimentación. Esto para evitar, obviamente, la obesidad y hacer conciencia de cuáles son los alimentos que van a ayudar al cuerpo a mantener un estilo de vida saludable. Muchas gracias. Por último, otra de las propuestas que dimos y que estamos dando es el acceso a agua y saneamiento, que es consumir agua en buen estado y tener acceso a un saneamiento. Esto va a ayudar a prevenir las enfermedades infecciosas, ya como sabemos que esas son una de las cuales provocan desnutrición infantil. Es por eso de que es importante enseñar a la población técnicas de saneamiento y purificación del agua. En saneamiento, ¿a qué me refiero? Son técnicas que incluyen el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales, los residuos orgánicos y alimenticios. Y en cuanto a la purificación del agua es usando aparatos que sirven para limpiar el agua que bebemos, quitándole todas las impurezas que pueden contener. Esta ha sido nuestra presentación. Gracias. Muy bien. Casi terminaron puntual todos los grupos. Excelente, felicitaciones. En poco tiempo pudieron hacer una presentación concisa, clara y completa de cada uno de los aspectos que se les indicó. Muy bien, felicitaciones. Esto me hace pensar que el grupo total es excelente, activo, proactivo. Me encanta. Así que felicitaciones. Tengo una pregunta antes de pasarles lista, que ya se nos fue el tiempo. ¿Qué pasa con la bulimia y anorexia? ¿Cómo calificarían esto? Como un trastorno, ¿no? Sí, definitivamente es un trastorno, pero ¿a qué lleva? ¿Lleva a causar algún proceso de desnutrición, malnutrición? ¿Puede tener un desenlace fatal? Sí, nosotros, doctora, creo que fue en antropología en el segundo semestre, vimos cabal estos trastornos, ¿verdad? Y como ya dijeron, son en algunos casos, pues, lleva a la malnutrición a los pacientes y a la desnutrición de ellos, pues, porque ni siquiera comen o lo que comen lo vomitan, entonces hay una mala absorción también. Bueno, ni siquiera absorción de los alimentos, pero también hablábamos de que, no recuerdo exactamente el dato, pero Johanna nos exponía a nosotros que no recuerdo la verdad el dato, pero era un gran porcentaje de los pacientes que padecían de estos trastornos que su desenlace pues acababa en muertes. Cierto, esto puede causar algún problema a nivel cardíaco principalmente. Muy bien, excelente. Sí, estas dos situaciones. Y en el caso, bueno, ustedes ahorita que estamos con educación virtual, pues tienen un poco más de libertad para tener acceso a los alimentos adecuados y no necesariamente estar comiendo bolsitas de Tortrix o cualquier alimento para quitar el hambre. Porque quitar el hambre no quiere decir nutrirse. Entonces, en años anteriores, estudiantes de medicina, cuando se tiene la educación normal, algunos llegan a una etapa de desnutrición tremenda porque consumen lo que tienen a la mano en el momento que tienen oportunidad de hacerlo. Hay quienes que se desvelan tanto y no consumen los nutrientes adecuados. Por supuesto, esto va a causar un efecto muy negativo en su desarrollo
en las actividades académicas. Entonces, es muy importante todo eso y ojalá que cuando regresemos a las clases presenciales sigan con ese ritmo de poderse alimentar adecuadamente para que no se vaya a ver impactada su salud. Así que felicitaciones a los 7 grupos, lo hicieron perfecto, me encantó. Carlos Humberto Acevedo. Presento, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, a quien vaya llamando, si quiere se va desconectando, que ya nos pasamos unos 2 minutos del tiempo.